Hola chiquis, hoy vamos a ver continuidad y discontinuidad de funciones utilizando límites. El concepto de continuidad de una función está asociado intuitivamente al concepto de que su gráfica no tenga interrupciones, ya sean agujeros o saltos. Las dos funciones que vemos a la izquierda de la pantalla son continuas. Fíjate cómo esta primera función, que es una función lineal, si la analizamos por derecha y por izquierda del 1, vemos que no hay ninguna interrupción. Incluso acá tenemos un agujero cerrado, con lo cual es continua, porque el 1 tiene valor 5 en la función. Y luego la función cuadrática en todo su dominio es continua. No son continuas esta misma función que si la analizo por derecha y por izquierda, fíjate que por derecha y por izquierda del 1 tengo una interrupción. Es decir, a ver, si nosotros lo analizaríamos con límite, por derecha y por izquierda, esta función tiende a 5. Pero fíjate que cuando la x vale 1, no existe función, porque el 5 no está incluido. Ya va a quedar más claro esto. Y luego tenemos una función homográfica en la cual cuando x vale 3 vemos que tenemos una asíntota, es decir que la función va a hacer un salto al infinito, con lo cual no está incluido dicho punto de acumulación. O sea, no es continua en x igual a 3 esta función y esta tampoco es continua en x igual a 1. Bien, para que sean continuas las funciones en un punto x igual a de acumulación, se tienen que cumplir las siguientes tres condiciones. 1. Que exista la función en el punto de acumulación x igual a a. Es decir, que exista la función en a tiene que pertenecer al dominio de la función. La otra condición es 2. Que exista el límite de una función y sea finito en el punto. Y 3, lo que nos dio en la condición 1, es decir, el valor de la función en x igual a, tiene que ser el mismo valor que nos dio en el análisis del límite. Estas tres condiciones las podemos resumir en una sola, es decir, f de a tiene que ser igual al límite con x tendiendo a a de la función. Bien, vamos a ver unos ejemplos. Estudiar la continuidad de la siguiente función en el extremo. Analizamos esta función y esta función es una función por partes. Nos dice que la función es una función lineal, 2x más 1, si x es menor a 0. Y x cuadrado más 1 si x es mayor o igual a 0. En este caso nos damos cuenta que el extremo es 0. ¿Sí? Está sucediendo, la función está partida en x igual a 0, con lo cual ahí es donde voy a estudiar la continuidad. 1. Debemos analizar si existe la función en x igual a 0. En este caso seleccionamos la rama x cuadrado más 1 porque en esta rama está incluido el x igual a 0. Con lo cual f de 0 es igual a 0 cuadrado más 1, esto es 1. 2. Debemos analizar si existe el límite y cuánto vale. Recordemos que para que exista el límite, por derecha y por izquierda deben valer lo mismo. Vamos a estudiar por izquierda. El límite por izquierda, con x tendiendo a 0, vamos a tomar la rama 2x más 1. Acordate la simbología. Límite con x tendiendo a 0 por izquierda, lo marco con un menos acá arriba, de 2x más 1. Reemplazamos, porque es el primer paso en todos los límites, y nos queda 2 por 0, 0, 0 más 1, 1. Y luego lo analizo por derecha. Límite por derecha, tomamos x cuadrado más 1. Límite con x tendiendo a 0 por derecha, x cuadrado más 1, 0 al cuadrado más 1 es 1. Vemos, ¿sí? Vemos que la función en 0 vale 1. Que el límite por izquierda vale 1, que el límite por derecha vale 1. Entonces, la función es continua en x igual a 0.
Vamos a ver gráficamente lo que sucede. Gráficamente lo que sucede es que es una función lineal por izquierda, por derecha es una función cuadrática y además está incluido el punto 0, 1. Coincide todo. 0, 1, por derecha y por izquierda vale 1, la función es continua. Bien, vamos a ver las funciones discontinuas. Si una función no cumple con alguna de las condiciones planteadas anteriormente, la función es discontinua en el punto de análisis. Entonces vamos a ver la clasificación de discontinuidad. Por un lado, una discontinuidad puede ser evitable, es decir, que no existe la función en el punto, pero sí existe el límite y es finito en dicho punto. O por el otro, discontinuidad esencial, que existe la función en el punto, pero cuando analizamos el límite no existe. ¿Cuándo el límite no existe? Cuando el límite por izquierda es distinto al límite por la derecha, esto sería una discontinuidad esencial con salto finito, o cuando alguno de los dos límites es infinito, discontinuidad esencial con salto infinito. Bien. Vamos a ver un ejemplo de cada tipo de discontinuidad. Empecemos con la discontinuidad evitable. Si una función no existe en el punto, pero sí tiene límite finito en dicho punto, presenta una discontinuidad evitable en dicho punto. Entonces analizamos. La función f de x es continua en x igual a a. Bien. Cuando hacemos la primera condición, observamos que la función en x igual a a no existe. La e dada vuelta tachada significa no existe. 2. Analizamos el límite de la función con x tendiendo a y nos da un valor finito. Si nos da un valor finito, la función presenta una discontinuidad evitable en el punto x igual a a. En el gráfico, la función tiene un agujero en el punto. Fíjate cómo esta función por derecha y por izquierda nos da que tiende a 2, pero en 1 no existe la función, por eso el agujero abierto. Bien, vamos a ver un ejemplo numérico. La función g de x igual a x cuadrado menos 1 dividido x menos 1, ¿es continua? ¿Es continua? Bien. Entonces veamos, analizamos primero g en 1, es decir, la función en el punto 1. Reemplazamos y nos queda 0 sobre 0. Ojo que esto, al analizar la función, nos dice que no existe la función en x igual a 1. Ya sabemos que es discontinua. Ahora vamos a analizar de qué tipo de discontinuidad estamos hablando. 2. Analizamos el límite de la función en el punto. Límite con x tendiendo a 1 de x cuadrado menos 1 dividido x menos 1, 0 sobre 0 es indeterminado. Fíjate la diferencia. En el punto 1, 0 sobre 0 no es nada, es decir, no existe la función. En cambio, en límite, nosotros sabemos que 0 sobre 0 es una indeterminación. Entonces procedemos a salvarlo. Sabemos que arriba tenemos una diferencia de cuadrados, con lo cual nos queda x menos 1 por x más 1. Si no me acuerdo que es una diferencia de cuadrados, puedo también utilizar Ruffini. Y luego se simplifica x menos 1 con x menos 1. Fíjate que nos queda límite con x tendiendo a 1 de x más 1, lo que nos quedó acá en el numerador. 1 más 1 es 2. Observamos que el valor de este límite es finito, vale 2. Entonces, en el punto 3 anotamos la conclusión. La función g de x presenta una discontinuidad evitable en x igual a 2. Bien, gráficamente con GeoGebra lo que hacemos es graficamos la función y en 1, 2 vamos a graficar un punto con agujero abierto. Perfecto. Bien, vamos a la discontinuidad esencial. Si una función existe en el punto, pero no tiene límite en dicho punto, entonces pregunto, ¿la función f de x es continua en x igual a a? 1. Analizamos la función en el punto x igual a a.
f de a nos da que existe. Bien, seguimos. 2. Analizamos el límite de la función con x tendiendo a a. Límite con x tendiendo a a de la función no existe. Conclusión, la función presenta una discontinuidad esencial en el punto x igual a a. Gráficamente son funciones por partes que tienen saltos. Observamos acá que acá hay un salto finito en x igual a 1. ¿Finito por qué? Porque me puedo dar cuenta que acá salta de menos 2 a menos 1. Acá nos van a dar los límites laterales por derecha y por izquierda distintos. Y en esta función tenemos una discontinuidad en x igual a 1 con salto finito, porque fíjate que la función se va hacia el infinito. Bien. Vamos a ver un ejemplo numérico de cada una de estas discontinuidades. Discontinuidad esencial con salto finito. Nos pide analizar la continuidad de la siguiente función en el extremo. Bien, nos dice h de x es igual a 1 si x es menor o igual a 0, es decir, por izquierda del 0. Y h de x es igual a x cuadrado si x es mayor a 0. El extremo en este caso es x igual a 0. Analizamos la función en dicho punto. H de 0, la función en 0 vale 1, existe y vale 1. Y ahora analizamos el límite con x tendiendo a 0. En este caso debemos analizarlo por derecha y por izquierda. Entonces digo, límite con x tendiendo a 0 por izquierda de 1. Sabemos que el límite de una constante es la misma constante. El límite por izquierda o límite 1 vale 1. Y límite con x tendiendo a 0 por derecha, 0 al cuadrado es 0. Esto es L2, ¿sí? Por derecha. Como L1, es decir, como el límite por izquierda es distinto que el límite por la derecha, no existe el límite de la función h de x con x tendiendo a 0. Como conclusión, el punto 3 es muy importante, la función presenta una discontinuidad esencial con salto finito porque no existe el límite en x igual a 0. Y L1 y L2 son valores finitos. Por eso es discontinuidad esencial con salto finito. Gráficamente lo que está sucediendo es que es una constante por izquierda y por derecha es una función, ¿sí?, en la cual no está incluido este valor. Perfecto, fíjate, acá vemos claramente el salto del que te hablé. Esta es una discontinuidad esencial con salto finito. Bien, vamos a una discontinuidad esencial con salto infinito. Analizar la continuidad de la siguiente función en el extremo. M de x es igual a 1 si x es menor o igual a 0. Y 1 sobre x si x es mayor a 0. El extremo lo reconocemos, en este caso es 0. Analizamos en dicho punto la continuidad. M de 0, es decir, la función en 0, vale 1, existe y vale 1, ¿sí? Porque es donde está incluido el 0. 2. Analizamos el límite con x tendiendo a 0. En este caso también tenemos que analizar por derecha y por izquierda. Por izquierda, límite con x tendiendo a 0 por izquierda, selecciono el 1. El límite de una constante es dicha constante. Y el límite con x tendiendo a 0 por derecha es esta función, 1 dividido x. 1 dividido 0, infinito en límites. Como el límite por izquierda y el límite por la derecha son distintos, entonces decimos que no existe el límite de esta función con x igual a 0. Conclusión. La función presenta una discontinuidad esencial con salto infinito, porque no existe el límite en x igual a 0 y uno de los límites es infinito. Fíjate acá, da ese salto infinito del que te hablé. Bueno, espero que les haya servido, chiquis. Cualquier duda nos pueden consultar. Un abrazo enorme y que estén muy bien.